La tercera fecha del calendario de la temporada 2025 nos dejó más preguntas que respuestas, y es que McLaren sufrió su primer descalabro fuerte. Yesterday I'm not doing a good enough job. Do I think we're a little bit quicker? Yes, but I was gaining in the straights, losing in the corners, so I don't think our pace was honestly that different in the end of the day. Y sí, justo como lo dice Lando, tuvieron el auto. You know, I felt like I was very fast today, just I didn't have the track position to do much with it, unfortunately. Desgraciadamente, el fallo vino desde el muro. If Lando's still saving, I think it should go soon. I think they have the pace to get back. Pero bueno, emociones hubo. Gasly and Alonso are the only two getting their elbows out on this opening tour. On the left-hand side by side they go, apply the power, and it was close on acceleration. Pero definitivamente, lo que más nos sorprendió fue la pasividad de Andrea Stella ante tal descalabro. ¿Será acaso que estamos a punto de ver una nueva era Binotto? Pues desaprovecharon varias alternativas. Del lado de Mercedes y Ferrari, esta carrera podría ser un fuerte reality check, ya que lo dieron todo y no les alcanzó esta vez, ni siquiera para competir entre ellos. Hamilton ni siquiera podremos decir que es el mejor rookie de lo que va de la temporada, pues fue puesto quieto por el piloto más joven en pista. También vimos cómo se rindieron los que pudieron ser los protagonistas de este gran premio y el surgimiento de nuevas promesas. Todo esto aplaudido por la loquísima fanaticada del país del sol naciente. Para muchos que no sepan leer entre líneas, este pudo ser un gran premio tranquilo, pero hay mucha tela de dónde cortar. ¡Comenzamos! Al cierre de la clasificación del día anterior, solo hubo una certeza. El nuevo pavimento de Suzuka fue amigable con los compuestos duros que llevó Pirelli, lo que abriría la posibilidad de estrategias a una sola parada. Esto abría el panorama de una guerra estratégica. También todos nos emocionábamos con el hecho de que prácticamente a nadie le salió bien lo que estuvo planeando y puliendo durante las prácticas, pues un cierre estrepitoso de la Q3 hizo que todas las escuderías punteras se replantearan muchas cosas. Los que esperábamos que quedaran, no quedaron. Lawson and Yuki Tsunoda, after such a promising run in practice, is 15th with the checkered flag flying. Y los que quedaron se sentían estafados y confundidos al quedar relegados. Verstappen trying to beat Norris. He comes across the line. He's done it! What a lap time from Max Verstappen. A todos se nos cayó la mandíbula, pero definitivamente los más arañados fueron los McLaren. En este momento muchos se preguntaron si se habían confiado, pero la realidad es que Norris y Piastri, a pesar de tener un mejor monoplaza en el MCL39, la verdad es que no tuvieron las manos suficientes para cerrar una vuelta competitiva. Y Max, bueno, el robot Max lo volvió a hacer. Una vuelta perfecta le otorgó la pole position por cuarta vez consecutiva en Suzuka, sacándole un tiempo irreal a un RB21 que a un año y meses de haber nacido con el nombre, en Red Bull no terminan de comprenderlo. Pero las expectativas eran más grandes aún tras lo visto en las prácticas y clasificación, pues todos esperábamos que el factor climático aderezara el platillo fuerte. La grama del circuito estaba tan seca que las chispas de los fondos planos de los monoplazas encendían repentinamente el fuego en las inmediaciones del asfalto de pista, resultando todo esto en molestas y constantes banderas rojas, lo que aunado al factor del pavimento complicaba mucho más las estrategias. Y encima de todo, teníamos un reporte del 40% de probabilidad de precipitaciones, así que de no haber nubes tendríamos incendios y de haberlas tendríamos lluvia. De cualquier manera, todo apuntaba a que esta carrera se decidiría mediante tres factores: la competitividad de cada monoplaza, la habilidad de cada piloto y la guerra estratégica que podría surgir. Pero no siempre se cumplen los deseos por mucho que lo pidamos. Amaneció en Suzuka tras una noche de lluvias. El cielo escarpaba y la pista casi se estaba secando. El asfalto todavía presentaba algunos pequeños charcos y las hendiduras de los pianos todavía estaban cargadas de agua, pero el pronóstico de lluvia había desaparecido, dejándonos con la grama mojada, nubes que no espantaban a nadie. Esto nos deja sin los factores sorpresa, pero todavía con la latencia de estrategias a una sola parada y la confianza en la potencia de los monoplazas y las buenas manos de los pilotos, que ya se encontraban en los monoplazas listos para la vuelta de formación. La pista se ofrecía resbalosa en muy pocos puntos, pero al llegar a la formación y probar burnouts para terminar de calentar los neumáticos, apreciábamos algunos slides en la parrilla, lo que hacía que análisis y fans nos relamiéramos los bigotes. La carrera estaba por comenzar. Verstappen se posicionaba con dirección a Norris, que la emulaba. Los dos monoplazas se encontrarían metros más adelante y todo dependería de la capacidad de reacción para ver quién ganaba la posición. El semáforo iniciaba su danza mientras todos aguantaban la respiración. Las luces se apagaban y las bestias eran liberadas. Verstappen hacía una largada perfecta y le cerraba el paso a Norris.
Williams, que largaba correctamente, pero no le alcanzaba para dar cuenta del león neerlandés. Piastri se mantenía cerca como espectador. Detrás Alonso aprovechaba la ventaja de salir en el carril limpio y adelantaba desde la largada a Sainz y peleaba con Gasly por la 11ª plaza durante la zona de las heces, manteniendo un duelo rueda a rueda, duelo que continuaba en la variante de la cuchara, curvas 13 y 14, a la que entraban en paralelo, y por detrás observábamos una maniobra idéntica de Tsunoda, que daba así cuenta de Lawson que no le había durado ni una vuelta completa al piloto nipón. Finalmente Alonso lograba ponerle el monoplaza enfrente a Gasly en la 130R, concretando así el rebase. Iniciaba la vuelta 2 y los autos ya se acomodaban en una fila más estable. Producción nos ofrecía el gráfico donde veríamos que los 10 primeros puestos no habían presentado cambios de posición y las batallas se habían librado en la segunda mitad de la parrilla. Terminaba la segunda vuelta con Antonelli saliéndose en el triángulo Casio sin perder la 6ª posición. La molesta chicana. Inaugurábamos la vuelta 3 con un radio de Verstappen. Hamilton saliendo con el neumático duro. Esto ocurriría porque Max quería sacar a Norris de la distancia de DRS, por lo que al exigirle más al auto sobre terreno húmedo pasaban dos cosas. Max sobretraccionaba al salir de las curvas y lo segundo es que el auto patinaba. Cuando ocurre esto, la caja de cambios con la computadora permiten que entren 2 marchas a la vez durante una fracción de segundo, y cuando la caja de cambios se estabiliza, se coloca en una sola velocidad. En este cambio, el piloto siente un jalón de pérdida de potencia muy leve, lo que los incomoda enormemente. Durante la vuelta 4, el único con ganas de pelea era Russell, que cazaba a Leclerc. Max seguía quejándose por la radio y todos se enfilaban bajo el ímpetu, pues esperaban que apareciera la huella seca tras el paso de los monoplazas. En la vuelta 5, le notificaban a Verstappen que los cambios mejorarían en 2 o 3 vueltas más. Obviamente esto sucedería al ganar adherencia al salir de las curvas y ya no patinar. Hacia el final de la vuelta, Hamilton ya preparaba a Hadjar para almorzárselo en la primera oportunidad y al inicio de la vuelta 6 le arrancaba los adheribles pasándolo en la recta principal con el DRS activado y concretaba el rebase en la primera curva con un interior de librito arrebatándole la 7ª plaza, dejándoselo a Albon y Birdman para que se entretuviesen en la vuelta 7, y producción nos ofrecía un gráfico comparativo entre Max y Lando. El líder rodaba más rápido por poco más de 1,5 décimas, abriendo ya una diferencia de 1.7 segundos y aumentando. Al final de la vuelta el piloto neerlandés reportaba mejoría en los cambios. En la vuelta 8, Norris ya se encontraba muy lejos de Max, pero el que se mantenía muy cerca era Piastri, que mantenía la distancia de DRS con su compañero, luciendo una estabilidad al saltar pianos propia de un piloto de combate, frío y concentrado. En el muro preocupados, pensaban, ¿sería que Lando administraba los neumáticos? Poco más atrás, iniciando la vuelta 9, veíamos que Sainz aderezaba a Lawson preparándolo para ser rebasado y robarle la 14ª posición, pero Lawson en este momento era un animal herido, que no se lo pondría fácil. La pista mejoraba, los charcos casi desaparecían, y por ende los tiempos mejoraban. Los pilotos se sentían cada vez más confiados, exigiéndoles cada vez más a los monoplazas. En la vuelta 10, otro que también preparaba a la presa era Russell, que se había mantenido a distancia de DRS de Leclerc, saboreando ya la 4ª plaza que defendía el monegasco. En esa misma vuelta veíamos la primera detención en boxes, pero al ser Stroll el último clasificado no sería referencia para nadie. Iniciaba la vuelta 11 y Albon se quejaba del mismo problema que Verstappen. These shifts are so bad. What have we done to them? It's been at the start, it's been now. Okay, a bit Bueno, more se specific empezó a to enojar. where it is. I'll try and help. Yeah, the same I've been talking about all the time. Okay. La desesperación del británico tailandés era evidente, al no poder alcanzar a Hadjar, rodando noveno, protegiendo la posición de puntos, y la necesidad de cimentarse como líder de la escudería sobre Sainz. Durante la vuelta 12 veíamos que Russell no podía atacar a Leclerc, y durante la vuelta 13 pasaba lo mismo con Tsunoda, que no lograba atacar a Gasly, pues el galo se le escapaba a la salida de cada curva, traccionando como poseso. En la punta los primeros 3 pilotos estabilizaban sus ritmos, y se separaba gradualmente del 4º puesto. La persecución de Tsunoda a Gasly se prolongaba hasta la vuelta 17, sin resultados, frustrando al nipón. Atrás Sainz se salía en la chicana del triángulo Casio, emulando a Antonelli. Regresábamos con el duelo Tsunoda-Gasly en la vuelta 18, y Yuki no encontraba grietas en la conducción del galo, que se protegía con distancia y no cometía errores. En la vuelta 18, McLaren lanzaba un anzuelo para ver si Max y su muro picaban cantando una entrada a boxes buscando un overtake, pero Max no caía y las cosas continuarían igual en la punta. La carrera se trababa un poco, pues Sainz no lograba atacar a Lawson, Tsunoda tampoco podía con Gasly y Russell se empezaba a desesperar con Leclerc. Es por lo que intentaba algo diferente, y al inicio de la vuelta 20 era Russell que sí lanzaba un ataque por overtake a Leclerc, intentando arrebatarle la tan ansiada 4ª plaza. El británico salía 13º a 2 segundos de Tsunoda e intentaría apretar para concretar el overtake. Producción nos mostraba un gráfico donde veíamos que Lando empezaba a apretar y le sacaba 3 décimas en la
la vuelta anterior. Piastri inauguraba la vuelta 21 entrando a boxes para protegerse de posibles overtakes de los monoplazas de atrás. ¿O sería un ataque a su compañero? Todo lo definiría el tráfico que encontrase. Salía noveno frente al nano y con algo de espacio al frente para mejorar su posición. Ahora solo restaba esperar la respuesta de Norris y efectivamente entraba en la vuelta 22, pero con la sorpresa de que Verstappen lo hacía también, anulando cualquier posibilidad de aplicarle un overtake. Ahora todo estaba en manos de los mecánicos que lograban una parada bastante respetable, pero no lo suficiente como para que Norris se le anticipase al león neerlandés. Se emparejaban en el pit lane, pero Max ganaba el carril y Norris intentaba pasarle por fuera. Rebotaba peligrosamente en la grama y se iniciaba una guerra de radios. Me forzó afuera. He drove himself into the grass. Me llevó hacia el césped. Saldrían quinto y sexto, y detrás, Piastri daba cuenta de Bergman para darse cuenta que su overcut no había funcionado. Norris se seguía quejando por la radio y Verstappen respondía diciendo que probablemente Lando había acelerado antes de la línea límite de la salida del pit lane, quitando el limitador. Pero todo acabaría al anunciar dirección de carrera que no habría ni investigación ni medidas punitivas para nadie. Mientras tanto se quedaba liderando Antonelli y al completar la vuelta se convertiría en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en liderar una vuelta. En la siguiente, la vuelta 24, Tsunoda entraba a boxes para cambiar por duras y saldría en la posición 17. Más adelante Russell seguía detrás del aguerrido nano, que a estas alturas ya había echado por tierra su intento de overtake con Leclerc. Finalmente en la 25, el asturiano se le quitaba de enfrente al entrar a boxes y le libraba completamente frustrado. Gasly también entraba y solo así podría concretar el rebase. Tsunoda le ganaba en la salida de los boxes. Mientras veíamos esta acción, Albon seguía alternando reclamándole a su muro por la estrategia. En la vuelta 26 entraba finalmente Hadjar, que salía décimo detrás de Sainz, y frente a Ocon, el madrileño perseguía a Lawson, que tampoco había parado, y se salía de nuevo en la chicana. En el siguiente despiste ya se exponía una sanción. Lawson huía desesperado. Al frente, Antonelli lideraba con aire limpio sacándole a Hamilton 4 segundos y medio, pero sus gomas ya estaban muy rodadas y tendría que entrar en cualquier momento. En esa vuelta, la 28, quien heredaba el tapón asturiano de Russell era Tsunoda, que en su desesperación por pasarle también se salía de la chicana al más puro estilo de Sainz y Antonelli. El triángulo de Casio se manifestaba como la zona más problemática para los pilotos. Adelante Sainz tiraba la toalla con Lawson y quedaba a merced de Hadjar, que peleaba por arrebatarle la novena plaza. Rebase que el francés concretaba sobre el madrileño aplicándole un exterior en la primera curva del circuito. Adelante el Hammer corroboraba la dificultad de la chicana, bloqueando para no salirse al ser presionado por Mad Max. La acción terminaba en la entrada del británico a boxes. Saldría séptimo, esperando la reacción de Antonelli, que ni tardo ni perezoso entraba en la siguiente vuelta, la 32, a boxes, para protegerse del overtake lanzado por Ferrari. Saldría sexto, nulificando la jugada de los escarlatas. Durante este impasse, veríamos en la tabla que Hadjar ya había logrado rebasar al desesperado Lawson, que rodaba ya con gomas muy viejas y necesitaría entrar rápido, pero no lo llamaban, y se lo servían con cubiertos a Albon, que ni tardo ni perezoso lo engullía en la chicana e inauguraba la vuelta 34 en la novena plaza. Adelante, Russell sería la nueva víctima de la temida chicana, saliéndose, bloqueada incluida. Verstappen seguía controlando impresionantemente la distancia con su perseguidor y producción nos colocaba los tiempos de boxes de Sainz y Lawson, que por fin entraba a cambiar gomas. El neozelandés salía 16º con Sainz detrás y también con gomas blandas dispuesto a cazarlo. Durante la vuelta 35 Verstappen lideraba controlando distancias, pero Piastri aparentaba tener más ritmo y velocidad. McLaren tendría que tomar decisiones en las próximas vueltas. Iniciando la vuelta 36 y con un contrariado Hamilton en pantalla, Lambia se le confirmaba a Max por radio que era libre de tirar con todo. Entonces, Verstappen había estado gestionando y tenía algo más guardado en la chistera. Esto se vería en las siguientes vueltas, pero detrás, Sainz lograba el rebase sin mucha oposición de un Lawson ahora manso. Con un exterior en la primera curva en la punta de los McLaren apretaban, pero Max respondía y volvía a abrir espacio manteniendo a Norris en la frontera del 1-3, 1-4. A pesar de que Norris reportaba por radio que sus gomas se encontraban en buenas condiciones, parecía no poder acortar distancia. El cumpleañero Piastri sí se había mantenido a distancia de DRS de su compañero. A 14 vueltas del final, McLaren se estaba tardando para tomar decisiones sobre sus dos pilotos, pues Piastri se estaba viendo frenado por Norris. Durante la vuelta 39, Tsunoda, en el aire sucio del Aston Martin, no lograba alcanzar al nano, que se le escapaba. En la vuelta 40, la situación de los puntos
punteros no variaba, Verstappen poniendo límites y Piastri a distancia de DRS de Norris. Producción nos mostraba las diferencias entre Norris y Piastri, que realmente era mucho más rápido en los dos últimos sectores. Al no haber dado órdenes de equipo, Piastri se mesuraba, pero con la cercanía demostraba que el McLaren es igualmente controlable con el aire sucio. El único problema podría ser la temperatura de los neumáticos, pero ante la baja degradación y el nulo graining, no se imaginaba que frenaba a Norris. Hacia el final de la vuelta 41, Verstappen ya vislumbraba a la distancia el primer doblado, Stroll, y como todo tiene un límite, como la paciencia del piloto australiano y cumpleañero, este era el momento. Piastri lo sabía, pues Verstappen con tráfico podría tener grietas. El número de vueltas era el límite de acción para McLaren, si querían de veras incomodar al neerlandés, y pedían por radio. Icelander's still saving. I think it should go soon. I think they have the pace to get Max. Después de un silencio incómodo, Piastri recibía por la radio el siguiente mensaje. Le están diciendo esta conversación con los pilotos de McLaren, como advirtiéndolo, dice que el ritmo es bueno, pero que él se enfoque en lo suyo, ¿no? Heads down, como diciendo, no pasa nada ahora. No hay mucha la diferencia entre Piastri y Max. Del mensaje recibido no se sabía si era que Lando no tenía más que dar o si Piastri tendría que someterse al ritmo del británico. El muro de Red Bull le avisaba a Max sobre las deliberaciones de los papayas y le instaba a seguir empujando. Después de esto, el silencio en la radio de McLaren desarmaba al australiano, que desistía y salía de distancia de DRS, ahora administrando gomas. De terminar así la carrera, Norris seguiría liderando el campeonato con 62 puntos, pero Max, sumando 25 puntos, se colocaría a solo un punto de diferencia. A cada embate de Norris, Verstappen respondía manteniendo siempre a más de un solo punto, pero no sabíamos si Verstappen estaba administrando las gomas para no perder rendimiento en las últimas vueltas o si de veras estaba tirando con todo. En la vuelta 47, y para poner nervioso a los de su muro, Piastri se volvía a poner a distancia de DRS de Lando, pero restando 6 vueltas ya sería inevitable hacer un switch entre los papayas. Antonelli, que rodaba sexto, de nueva cuenta se salía en la horrible chicana. De cualquier manera, el novato ostentaba la vuelta rápida y le felicitaban por la radio. El jovencito respondía que lo estaba dando todo. Iniciaba la 49. Sin cambios, ya jugando con Lando, se le acercaba casi besando con su morro los difusores del Auto 4 de McLaren. De aquí al final de las 53 vueltas totales a correrse en este gran premio, no cambiarían las cosas. Sin sorpresas extras, Verstappen controlaba magistralmente la distancia con sus perseguidores. Piastri desesperado, con un Lando impotente. Estos tres completarían el podio y cerraban la carrera, sacándole una distancia de 13 segundos a su más cercano competidor Leclerc. Max no ganaba desde el Gran Premio de Qatar del año pasado y le festejaba desde el muro. Wow. Fantástico. Thank you guys. Wow. You see, we don't give up. We Qué bien lo dimos vuelta, ¿no? Después de un inicio difícil. Max, that was one of your finest weekends. That was a truly una carrera para inspirar, ¿no? Perfecta. Y le decía ahí Horner, ¿no? Eso nunca hay que darse por vencido. Así que Max Verstappen con la perfección que le dijeron, Primero comenzaremos con aquel que debió ser el protagonista de este gran premio, pues era su gran premio de casa. Todos sabíamos que este había sido el hecho por el cual en Red Bull apurasen el switch de pilotos. Aunque no lo lamentamos, pero Yuki debió tener un mejor resultado. Este error de clasificación le conminó a terminar fuera de los puntos, molesto consigo mismo y no pudiendo celebrar una mejor posición frente a su público. Una verdadera pena que todo el trabajo de las sesiones anteriores y el gran ritmo mostrado por el nipón fuese tirado al traste, solo por jugar al juego del miedo durante la clasificación. Y sí, nadie le quita que estuvo a una décima de Verstappen, pero tanto Horner como Marco parecen olvidar o ignorar a Yuki, siendo totalmente eclipsado por la gran victoria de Verstappen. Tampoco Sainz pudo reivindicarse, pues terminó 14º, perdiendo 2 posiciones respecto de su clasificación. Y lo más doloroso para él es haber terminado a 5 posiciones de su alterado compañero de equipo. Otro que rumiaba en solitario su resultado, pues solo pudo reportar una remontada de una sola posición, es Hamilton, que no pudo hacer más, superado por un Antonelli que refrenda con consistencia su posición del mejor novato del torneo, terminando en la 6ª plaza y sumando buenos puntos para Mercedes. Otro que es toda una revelación en el torneo es el francés Hadjar, que logra entrar en los puntos soportando los embates de pilotos mucho más experimentados, porque sí, es cierto que perdió una posición respecto de su posición de arranque, pero se mantuvo y salvó los muebles para su golpeada escudería, pues de Lawson lo único que se puede comentar es que parece no haber recuperado confianza alguna. ¿Dónde quedó esa agresividad y arrojo que mostraba con Pérez, Alonso y Colapinto? Solo él lo sabe, pero es innegable que está continuando con un patrón negativo, que iniciase en Red Bull,
ahora dañando también a su actual escudería, pues Hadjar demostró que cuenta con un monoplaza que puede pelear en la tabla media. Russell y Leclerc recibieron un golpe de realidad al verse impotentes no solo por no pelear entre sí, sino por haber sido superados por la tercia de punta por una cantidad de segundos bestial. En el caso de Doohan parece haber ganado algo de aire, al superar 4 posiciones respecto de su posición en la parrilla y terminar 15º. Pues aunque no sumó puntos y terminó detrás de su coequipero, no perdió posiciones, como Gasly, que se cargó 2 plazas, arruinando de posibilidades de entrar en la zona de puntos, descendiendo de la 11ª a la 13ª. En esta cita, Doohan pone un precario freno al fantasma de Colapinto, que sigue presente en el garage de Alpine. Ahora toca el turno de hablar del trío de punta, donde a pesar de que en la escudería Papaya intenten aparentar júbilo por los 2 puestos del podio, deben estar ensuciando los pantalones, pues la confianza y tranquilidad que mostraban a inicios de temporada con la holgura que les ofrecía el MCL39 la han perdido por completo al tener ahora enfrente, literal, al mismo monstruo que les había arrebatado el campeonato de pilotos el año anterior. Su desconcierto se vio tajante, al no saber cómo responder a la solicitud de su piloto más rápido en pista, el cumpleañero Piastri, porque opciones tuvieron. La primera era permitirle a Piastri cambiar de posiciones con Norris para intentar darle caza a Verstappen y conflictuarlo permitiendo que Lando se acercase y le atacase también. En el caso de Oscar, no lograse atacar a Verstappen en las últimas vueltas. Debería regresar la posición y de esta manera se mantendría el resultado actual. La holgura de esta maniobra se las daba la distancia que tuvieron con el cuarto clasificado. El siguiente resultado hubiese sido que Piastri lograra en efecto rebasar a Max, pero que Norris no lo lograse. En ese caso las posiciones de estos dos en el campeonato se habrían mantenido, pero el resultado acercaría más a Piastri y dejaría a Norris en ridículo. Aquí es donde surgiría la pregunta: ¿McLaren estaría dispuesto de arruinar las posibilidades de uno de sus pilotos a costa de cuidar la imagen de otro? Ahora nadie lo sabe. El hecho es que desde el cierre de la clasificación, Max Verstappen les ha sorprendido con los pantalones abajo y tuvieron toda la noche y el tiempo de carrera para subirlos. Pero lo que demostraron fue una total incapacidad de análisis y respuesta ante la conducción de Verstappen, ya que todos sabemos que corrió solo, con las herramientas precarias que le suministró Red Bull, pues ni el monoplaza ni la estrategia fueron sobresalientes. Solo las manos del tetracampeón, que hoy nos demostró por qué es el campeón, y siembra la duda de si Norris tendría tal calibre como para destronarlo. Por lo pronto, hoy se vio que no.